Evangelio de hoy. Viernes, 28 de noviembre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 21, versículo 29 al 33. En aquel tiempo, Jesús les propuso una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando veis que ya brotan, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros. Cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que el reino de Dios está cerca. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La imagen sencilla que abre el corazón. Jesús toma una imagen muy humilde. La higuera que despierta en primavera. Esa imagen, accesible a cualquiera que haya trabajado la tierra o paseado por un campo, contiene una pedagogía delicada. No es una alegoría fantástica ni un misterio inaccesible. Es algo que cualquiera puede mirar y comprender. Y esa sencillez es parte del mensaje. Lo divino se comunica a través de lo cotidiano. Aprender a abandonar la búsqueda de signos extraordinarios para atender a las señales simples es el primer paso de la sabiduría cristiana. El reino se anuncia también en la discreción de un brote que asoma. Fíjate en la ternura de la enseñanza. Jesús no impone grandes teorías. No obliga a interpretaciones complicadas. Invita a poner atención. Y en esa invitación hay una gracia. Lo que alimenta la fe no es el despliegue espectacular, sino la capacidad de ver. La mirada humana, si se educa, puede captar la presencia de Dios en los detalles. Por eso la higuera es llave pedagógica. Quien aprende a leerla aprende a leer su propia vida y la historia con ojos nuevos. Leer los tiempos con paciencia. La higuera no brota de inmediato. Hay un proceso silencioso que no se ve desde la superficie. La paciencia que el agricultor aprende ante el árbol es exactamente la que Jesús propone para la vida espiritual. No es una paciencia pasiva que se resigna, sino una espera atenta que prepara, acompaña y trabaja. La paciencia cristiana no es tolerancia con la mediocridad, ni aceptación ciega del estado de las cosas. Es labor constante y conciencia del ritmo del tiempo divino. Este ritmo duplica la paradoja humana. Queremos resultados rápidos, pero la madurez interior se forja lentamente. La higuera enseña a confiar en la lentitud buena, a aceptar que la gracia a menudo cuaja en lo secreto, en lo persistente, en los actos sencillos que no aparecen en las estadísticas pero que transforman la vida. Saber esperar así es aprender a cultivar en silencio la bondad, la fidelidad y la ternura. Discernir sin alarmismos. Leer signos no equivale a caer en alarmismos. Jesús advierte contra la prisa de quienes, ante cualquier señal, se dejan dominar por la conjetura apocalíptica. La lección es hermética. Discernir significa separar la alarma de la señal auténtica. La higuera que brota nos indica una proximidad, pero no convoca a la histeria ni a la especulación. El discernimiento cristiano es una virtud armónica. Escucha, calma, compara. Actúa con prudencia. El corazón que se deja llevar por
El ruido interior o exterior pierde la oportunidad de ver con claridad. El mensaje es pastoral. No todo temblor del mundo anuncia la consumación. Muchas cosas responden a ciclos. Errores humanos o procesos históricos. Que requieren una respuesta madura, no un pánico. La fe madura se despliega en la serenidad del que observa. Y no en la angustia del que interpreta todo como fin. La pedagogía de lo pequeño. Dios, maestro paciente. Se sirve de lo pequeño para cambiarlo todo. Un brote insignificante en primavera abre la puerta a una cosecha que alimentará familias. La higuera es metáfora de esta economía divina. Lo pequeño, cuidado y trabajado, puede devenir en abundancia. Esa pedagogía es consoladora. No exige grandes proezas de nosotros, sino fidelidad a los gestos cotidianos. El reino no se construye a golpe de milagros públicos, sino en cientos de decisiones humildes. Consolar a quien sufre, decir la verdad con caridad. Perdonar, sostener una amistad. Ser constante en la oración. La grandeza espiritual radica en la acumulación de lo pequeño. Cada gesto ordinario, cuando se hace por amor, empuja la historia hacia el bien. La higuera recuerda que no debemos despreciar lo mínimo. Dios hace crecer el mundo desde las manos discretas de quienes trabajan con paciencia. La certeza de la palabra que no pasa. Jesús articula su enseñanza con una afirmación definitiva. Hay una palabra que no pasa. Esa palabra no depende de las circunstancias. No se ve erosionada por modas ni por derrotas humanas. Si el cielo y la tierra cambian, la promesa que Dios pronuncia permanece. Esta idea es ancla para la esperanza. Aunque la historia de giros incomprensibles, hay una fuerza que sostiene. Comprender esto no es una salida intelectual, sino una experiencia que transforma la mirada. Deja de ser esclava del temor al cambio y se afirma en una confianza que atraviesa los tiempos. La permanencia de la palabra exige, además, una respuesta coherente. No basta creer que existe. Hay que hacer que esa palabra sea alimento y criterio de vida. Construir sobre ella significa permitir que moldee decisiones, afectos y prioridades. La higuera brota y nos recuerda que la palabra estable no es un dogma estático, sino una dinámica que fecunda la existencia. Vigilancia y disponibilidad. La parábola convoca a la vigilancia, pero a una vigilancia distinta de la angustia. Vigilancia implica atención, disposición y apertura del corazón. No consiste en esperar un suceso puntual para disfrutar de la fe, sino en permanecer disponibles para la acción de Dios en cualquier momento. La higuera, en su humilde brotar, exige que el labrador esté atento. Poda, riega, protege de plagas. Así la vida espiritual requiere de un cuidado proactivo. La disponibilidad implica humildad. Reconocer que no lo sabemos todo ni controlamos el tiempo nos hace más receptivos. Es la apertura del que sabe que Dios actúa de formas imprevistas. Y está listo para seguir. Esta vigilancia tiene rostro comunitario. La Iglesia, pueblo de Dios, debe ser una comunidad despierta y compasiva, lista para cuidar los brotes del reino que aparecen en el mundo. Conversión continua. Leer la higuera es también preguntarse por la propia condición interior. ¿Qué brota en mí?
¿Qué fruto empiezo a ver? La parábola exige una conversión que no se agota en un momento del pasado sino que es continua. La vida cristiana es un constante volver a Dios. Una renovación diaria que rechaza la rutina espiritual. El brote puede ser una inclinación nueva hacia la misericordia. Un deseo de reconciliación. Un anhelo de justicia. Pero para que alcance madurez necesita ser alimentado. La conversión que produce fruto es práctica. Modifica decisiones. Orienta relaciones y purifica intenciones. No se contenta con sentimientos pasajeros. Esto requiere honestidad para reconocer grados de tibieza. Valentía para cortar hábitos que impiden el crecimiento. Y ternura para aceptar que el progreso es lento pero real. El reino que ya está y que vendrá. La enseñanza trae una tensión fecunda. El reino está cerca, pero hay que saber reconocerlo en su realización gradual. No se trata de esperar un evento escatológico simplemente, sino de actuar como si el reino ya se diera en pequeñas cosas. Participar del reino implica ser artesanos de reconciliación, profetas de esperanza y testigos de misericordia. Así, la higuera nos recuerda que la venida del reino se mide también en solidaridad, en obras de justicia y en comunidades que sostienen la vida. Esta doble realidad, ya y todavía no, impulsa a una praxis que no renuncia a la esperanza ni a la responsabilidad. Por eso la parábola no paraliza. Llama a la acción prudente y constante. A sostener aquello que anuncia fruto. La esperanza que no decepciona. Finalmente la higuera es símbolo de una esperanza que no defrauda. Cuando se cuida el brote con fidelidad, llega la cosecha. La promesa de Dios. No es un sueño imposible. Tiene raíces en la historia. Se encarna en personas concretas. Y se verifica en la transformación de vidas. La higuera anuncia que lo que Dios ha plantado puede y debe prosperar. Para el creyente esto es consuelo y mandato. Consuelo porque la fidelidad de Dios es base segura. Mandato porque esa fidelidad exige colaboración humana. Esperar con esperanza cristiana no es resignarse a la pasividad. Es cultivar el suelo de la propia existencia. Trabajar con otros y perseverar en la oración. Sabiendo que el fruto llegará. En la medida en que hay cuidado fiel. La confianza como raíz que sostiene el crecimiento. Cuando Jesús señala el brote de la higuera como señal de proximidad, también señala el corazón humano como el espacio donde la confianza debe echar raíces. La fe no crece en un ambiente de ansiedad ni en un terreno saturado de miedos. Crece donde hay apertura. Silencio interior y un acto voluntario que decide descansar en la fidelidad de Dios. La higuera, por más fuerte que parezca, solo prospera en un suelo nutrido, húmedo y protegido. Así también el alma que se abandona en el cuidado de Dios desarrolla raíces profundas que le permiten resistir sequías, tormentas y estaciones duras. La confianza no es un sentimiento pasajero, sino una postura existencial. Es la certeza madura de que Dios no abandona lo que planta. Esta confianza merece ser cuidada con la misma delicadeza con la que se cuida un árbol joven. Se protege de pensamientos que lo socavan, de voces que generan confusión, de nostalgias que debilitan el presente. La higuera es la metáfora de esa labor interior. Nada grande florece sin vigilancia.
sin disciplina amorosa, sin un compromiso decidido con la verdad de Dios. Quien aprende a custodiarlas, descubre que la vida se vuelve un terreno seguro donde germina la serenidad profunda, del que ya no camina por impulsos, sino por la claridad de la fe. La belleza del proceso escondido. Una de las enseñanzas más hermosas de esta parábola es la revelación del proceso escondido. Antes de que el brote sea visible, la savia ha comenzado a movilizarse internamente. Lo que el ojo humano no percibe ya está en curso. Así sucede también en la obra de Dios, en nosotros y en la historia. Mucho de lo que Él hace no se ve de inmediato. No se escuchan ruidos. No hay señales espectaculares. No hay manifestaciones que confirmen que algo está cambiando. Sin embargo, bajo la superficie, la gracia está actuando, moviendo fibras profundas, despertando procesos silenciosos que solo saldrán a la luz cuando estén maduros. Esta verdad es un consuelo cuando sentimos que nuestras oraciones no producen efecto, cuando creemos que no avanzamos, cuando las luchas interiores parecen estancadas. El proceso divino es fiel, aunque no sea visible. El brote aparecerá cuando la obra interna haya alcanzado su medida. Aprender a confiar en la obra escondida de Dios nos libra de la desesperación y nos educa para la paciencia. El reino crece en silencio, y esa discreción divina es signo de su profundidad. El corazón como espacio que debe aprender a distinguir. La parábola exige que aprendamos a distinguir lo que anuncia vida y lo que solo es ruido pasajero. No todo cambio en el ambiente es anuncio de nueva estación. No toda alteración de la historia es señal del reino. El brote de la higuera se reconoce por su calidad, por su color, por su textura. Así también el discípulo debe adquirir sensibilidad para discernir lo que viene de Dios y lo que proviene de fuerzas engañosas o de impulsos desordenados. La vida espiritual madura cuando la persona desarrolla un corazón capaz de reconocer el soplo auténtico de Dios y rechazar lo que solo imita su voz. Esta maduración no ocurre de un día para otro. Requiere escuchar, equivocarse, corregir, volver a escuchar. La relación con Dios forja esta sensibilidad. La oración constante pule la mirada, afina el oído interior, ordena los afectos. La higuera enseña que quien se acostumbra a mirar con atención deja de confundir lo real con lo ilusorio. Y en un mundo donde abundan interpretaciones superficiales y discursos ruidosos, esta capacidad se convierte en un don imprescindible para mantenerse en la verdad. Un reino que transforma desde dentro. El anuncio de Jesús apunta siempre a una transformación que comienza desde dentro. La higuera no cambia su fruto por imposición externa. Lo hace porque su interior es renovado por la fuerza vital que circula dentro de ella. El reino de Dios opera igual. No transforma la vida desde la presión, sino desde la convicción. No desde la obligación, sino desde el amor. No desde el miedo, sino desde la libertad. Cuando Jesús habla del reino que se acerca, habla de una realidad que debe nacer en el corazón antes que en los acontecimientos externos. Por eso su enseñanza es tan exigente y tan dulce. No basta esperar cambios en la sociedad, en las estructuras o en el mundo si no hay conversión interior. La higuera anuncia primavera porque primero la ha acogido en su interior.
El discípulo anuncia el reino cuando lo ha permitido florecer en su alma. Y ese florecimiento interior es lo que vuelve fecunda la acción exterior. Se trata de un movimiento profundo que transforma el modo de mirar, de sentir, de actuar. Quien descubre que Dios está cerca empieza a vivir de manera diferente. La fidelidad divina que acompaña cada estación humana. La imagen de la higuera nos recuerda que la vida tiene estaciones. Hay momentos de frío, de oscuridad, de inactividad aparente. Y hay momentos de brote, de luz y de cosecha. Jesús quiere que entendamos que Dios no abandona al alma en ninguna estación. La fidelidad divina abarca todo tiempo. Incluso cuando no sentimos su presencia. Él sigue trabajando en lo profundo. La higuera durante el invierno parece muerta, pero no lo está. La vida sigue corriendo dentro de ella, preparándose para lo que vendrá. De igual manera, el creyente pasa por inviernos interiores. Silencios prolongados. Oraciones que parecen no ser escuchadas. Estancamientos que duelen. Incertidumbres que desafían. Pero la fidelidad de Dios sigue ahí. Nada en el alma de quien confía está realmente detenido. El discípulo no debe desesperar. La estación oscura no es señal de abandono, sino parte natural del proceso de Dios. Comprender esto libera de culpas innecesarias y de miedos que paralizan. Abre la puerta a una espiritualidad madura, que sabe esperar brotes incluso cuando todo parece quieto. La palabra que sostiene, ilumina y reordena. Cuando Jesús dice que su palabra no pasa, está revelando un pilar esencial de la vida espiritual. La palabra de Dios es el espacio donde el alma puede respirar sin temor. Es refugio, alimento y brújula. Esta palabra no se opaca ante las crisis ni se modifica ante los cambios del mundo. Permanece viva, ardiente, fecunda. Quien la escucha encuentra claridad donde antes había confusión. Quien se nutre de ella encuentra fortaleza donde había debilidad. La permanencia de la palabra no significa rigidez, sino constancia. Ella se adapta a cada época porque su raíz es eterna. Cada generación la redescubre y la comprende en su propio contexto. Pero su esencia no cambia. Esta permanencia es un descanso profundo. Mientras todo pasa. Mientras las situaciones humanas se vuelven inciertas. Mientras surgen dudas. La palabra ofrece certeza. Es la lámpara que nunca se apaga. El llamado a una vigilancia que no ata, sino que libera. Vigilar no es vivir atemorizado ni anticipar desastres. Es vivir con el corazón despierto. Jesús no llama a la ansiedad, sino a la lucidez. La lucidez espiritual no esclaviza, libera. Permite actuar con libertad. Con verdad y con serenidad. La vigilancia es una forma de amor. Quien ama, cuida. Quien ama, está atento. Quien ama, no duerme mientras el bien está en juego. Esta vigilancia es también atención a uno mismo. A los movimientos interiores. A las tentaciones sutiles. A los brotes genuinos que Dios está colocando en la vida. Vigilar es caminar sin somnolencia espiritual. Es vivir con sensibilidad hacia las inspiraciones de Dios. Es no dejar pasar la gracia por distracción. El discípulo vigilante no es un ser tenso, sino un ser disponible. El tiempo presente como lugar de encuentro.
La parábola de la higuera nos recuerda que el encuentro con Dios ocurre siempre en el presente. No en un futuro idealizado ni en un pasado que no vuelve. El brote aparece ahora, no mañana. La invitación de Jesús es a leer este momento. Esta circunstancia, esta estación. La fe no florece en la fantasía, sino en la vida real. Cuando aprendemos a ver la presencia de Dios en lo que está ocurriendo ahora, la vida se vuelve sacramento. Lugar de encuentro, de revelación y de gracia. El presente deja de ser una carga y se convierte en un templo donde Dios actúa. Cada día trae un signo, un brote, una semilla de reino. Vivir conscientes de esto transforma la rutina en ocasión divina. La profundidad que nace de la fragilidad. La higuera también es símbolo de fragilidad. Sus brotes pueden romperse. Sus hojas pueden caer. Sus temporadas pueden ser difíciles. Y es precisamente en esa fragilidad donde se manifiesta la belleza de la vida. Jesús quiere que comprendamos que nuestra propia fragilidad no es un obstáculo para Dios, sino un lugar donde Él se manifiesta con mayor suavidad. Donde somos débiles, la gracia se vuelve más evidente. Donde necesitamos, Dios se acerca más. Aceptar la propia fragilidad es acto de humildad y de libertad. Nos saca de la ilusión de autosuficiencia. Y nos abre a la acción de Dios. Esta apertura es lo que permite que el brote espiritual nazca y prospere. La firmeza interior que nace de la palabra que no pasa. Cuando Jesús afirma que sus palabras no pasarán, no está solo proclamando la solidez de su mensaje. Está ofreciendo un refugio interior para quienes, en medio de cualquier tormenta, buscan sostenerse en algo que no se desmorone. En un mundo donde incluso lo más sólido puede derrumbarse, la palabra del Señor se convierte en esa roca que permite al corazón enraizarse profundamente. Esta firmeza interior no se construye a partir de emociones momentáneas, sino del encuentro fiel y constante con la voz de Cristo, que da forma a nuestra manera de pensar, de discernir y de amar. Cuando su palabra se convierte en alimento diario, el alma adquiere estabilidad para atravesar tanto los días luminosos como los sombríos. Así, incluso cuando el entorno cambia, la persona permanece en pie porque se apoya en lo que no cambia, el Dios que habla y sostiene. El lenguaje espiritual de los brotes que anuncian vida. Jesús utiliza la higuera y los demás árboles como un puente pedagógico para hacernos comprender. El lenguaje misterioso pero claro que habla la naturaleza del alma. Así como los brotes anuncian el calor que viene. Existen pequeños signos espirituales que indican que Dios está actuando. Una paz inesperada, un deseo de reconciliación. Una claridad en la conciencia. Un impulso hacia el bien. Estos brotes indican que la gracia está llegando. No son grandes eventos, pero sí señales inequívocas de que el reino está acercándose a un corazón dispuesto. Aprender a reconocer estos brotes es aprender a leer a Dios en lo cotidiano. Y este aprendizaje requiere silencio, atención, apertura y deseo de verdad. El alma que se habitúa a observar esos gestos de ternura divina vive en constante asombro y gratitud. El dinamismo del reino que se acerca silenciosamente. El reino de Dios no avanza siempre con gestos grandiosos o espectaculares. Muchas veces lo hace con movimientos imperceptibles. Jesús nos invita a estar atentos.
a ese dinamismo silencioso. Cuando una persona que antes estaba encerrada en sí misma comienza a abrirse al amor. Cuando un corazón endurecido empieza a ablandarse. Cuando un alma herida deja que la luz de Dios penetre sus sombras. El reino está llegando. Es un proceso que no hace ruido, que no estremece ciudades, pero sí transforma profundamente vidas. Saber detectar estos dinamismos interiores nos ayuda a vivir en sintonía con la voluntad divina y a experimentar la alegría de cooperar con ella. Así, el Evangelio nos enseña a celebrar incluso los cambios más pequeños, porque todo lo que nace desde Dios anuncia la eternidad. La paciencia confiada ante lo que parece tardar. Jesús sabe que, a veces, el corazón humano se impacienta. Queremos ver cambios inmediatos. Resoluciones rápidas. Respuestas contundentes. Sin embargo, Él nos enseña a mirar la higuera. Sus brotes no aparecen de un día para otro. Pero cuando lo hacen, anuncian lo inevitable. Del mismo modo, la obra de Dios lleva un ritmo que no siempre coincide con nuestras urgencias. El creyente está llamado a vivir una paciencia confiada, no una resignación pasiva. Es la paciencia del que sabe que Dios nunca abandona su obra, aunque a veces parezca demorar. Esta paciencia no desgasta. Al contrario, purifica, profundiza y fortalece. Quien confía en el tiempo de Dios aprende a descansar en él incluso mientras espera. La certeza de un destino guiado por la fidelidad de Dios. La frase. Cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. No está diseñada para provocar miedo, sino certeza. Jesús nos invita a interpretar la historia, individual y colectiva, desde la seguridad de un Dios que guía, acompaña y conduce hacia un fin bueno. Incluso los acontecimientos difíciles o desconcertantes no escapan a su mirada ni a su propósito. Esta certeza permite que el corazón viva sin angustia, porque sabe que todo lo que ocurre está sostenido por una fidelidad eterna. No significa que no existan pruebas, sino que ninguna de ellas puede destruir el plan de amor que Dios ha trazado. Esta visión transforma la manera en que enfrentamos la vida, ya no como un conjunto de caos y azar, sino como una historia que se escribe desde el cielo. La conciencia espiritual que discierne los tiempos del alma. Jesús nos invita a reconocer los tiempos, no solo los físicos, sino los espirituales. Así como se distingue el invierno del verano, también hay estaciones internas. Momentos de sequedad y momentos de fecundidad. Tiempos de búsqueda y tiempos de claridad. La vida espiritual no es lineal. Se mueve como un ciclo profundo que habla al corazón. Reconocer estas estaciones permite tomar decisiones más sabias. Alimentar la oración cuando el alma se enfría. Abrir el corazón cuando brota la gracia. Buscar silencio cuando la confusión aumenta. Quien aprende a leer sus propias estaciones interiores descubre la acción pedagógica de Dios, que conduce cada fase hacia una madurez mayor. Discernir estos tiempos es un arte que nace de la experiencia, la oración y la docilidad. La fragilidad del mundo ante la solidez de lo eterno. En Lucas Jesús muestra la fragilidad de las realidades terrenas frente a la solidez de su palabra. No es un mensaje de destrucción,
sino un llamado a colocar el corazón en lo que realmente permanece. Todo lo que el mundo considera seguro puede desmoronarse. Estructuras, poderes, bienes, posiciones. Esta fragilidad no debe producir desesperanza, sino libertad. Jesús nos enseña a apoyarnos en aquello que no puede ser arrebatado. Su amor, su verdad, su promesa. Cuando el corazón se desapega de lo efímero, puede disfrutarlo con mayor paz. Porque ya no lo idolatra. Y cuando lo inevitablemente frágil cae, el alma no se derrumba con ello. Porque está fundamentada en lo eterno. La promesa que sostiene incluso cuando el entorno tiembla. El alma que se apoya en la palabra de Cristo sostiene una promesa que actúa como un ancla en medio de cualquier tormenta. Esta promesa no es una ilusión ni un deseo optimista, sino una verdad proclamada por el Hijo de Dios. Por eso es tan necesaria la meditación constante del Evangelio. Cada palabra de Jesús deposita en el corazón una semilla de certeza, que florece cuando llegan los vientos fuertes. La persona que guarda esta promesa vive sin perder la serenidad. Porque sabe que, por encima de cualquier cambio, la fidelidad divina sostiene todo. Jesús no promete ausencia de dificultades, pero sí presencia constante. Y esa presencia es la mayor fortaleza que existe. La invitación a vivir con los ojos despiertos y el corazón firme. Jesús nos enseña que la actitud correcta del discípulo es la vigilancia interior. Una mirada despierta. Un corazón sobrio, una esperanza activa. No se trata de vivir temerosos de señales o catástrofes, sino atentos a la voz del Espíritu que habla en cada circunstancia. Vivir vigilantes es vivir conscientes de lo que realmente importa, evitando que la distracción, la superficialidad o el ruido del mundo nos anestesien. Un corazón despierto distingue lo esencial de lo banal, lo eterno de lo pasajero, lo que edifica de lo que destruye. Esta vigilancia no cansa. Al contrario, despierta, ilumina y orienta. Jesús desea discípulos lúcidos, que sepan interpretar la vida desde el cielo. La pedagogía divina que transforma la manera de mirar. Jesús, al proponernos observar la higuera, no busca que nos quedemos en lo externo, sino que aprendamos la pedagogía divina contenida en lo cotidiano. Él nos enseña a mirar el mundo con ojos espirituales, con una sensibilidad que va más allá de la apariencia, y se adentra en el significado profundo de las cosas. Esta pedagogía no se aprende de manera inmediata. Se cultiva a lo largo del tiempo mediante la escucha atenta del espíritu. Cuando el alma permite que Dios eduque su mirada, descubre nuevos matices en su propia vida y en la historia que atraviesa. Así, cada suceso, incluso los más simples, puede convertirse en un mensaje, un recordatorio o una llamada que invita a la conversión. Jesús nos muestra que la fe madura no depende de señales extraordinarias, sino de la capacidad de encontrar a Dios en lo cotidiano. El despertar interior ante los signos del reino. Los brotes de la higuera representan esos despertares del corazón que anuncian que algo divino se está gestando. Hay momentos en la vida en que, de repente, sentimos una nueva claridad, un impulso hacia lo bueno, un deseo de cambiar o de acercarnos más a Dios. Estos movimientos interiores no son casualidades. Son la obra invisible de la gracia que toca suavemente el alma. Jesús nos invita a reconocerlos y no dejarlos pasar.
Cuando uno aprende a percibir esos despertares, la vida interior se vuelve más intensa, más consciente, más decidida. Cada signo se convierte en una oportunidad para avanzar un paso más hacia el reino. Así, el alma se acostumbra a vivir con una intuición de Dios siempre despierta. La invitación a una vigilancia serena, no ansiosa. Jesús no quiere que sus discípulos vivan obsesionados con señales o temerosos del futuro. Su invitación es a una vigilancia serena. Una atención que nace del amor y no del miedo. Esta vigilancia consiste en mantener el corazón abierto, la conciencia limpia, la esperanza firme y la voluntad disponible. No es nerviosismo, sino lucidez espiritual. No es paranoia, sino sabiduría. Cuando el alma vive en esta vigilancia, sabe tomar decisiones correctas porque no está adormecida por la superficialidad o distraída por lo efímero. Cristo nos enseña que el verdadero peligro no son los acontecimientos externos, sino la somnolencia interior que nos hace perder la sensibilidad al espíritu. Por eso la vigilancia es un acto de amor. El amor que cuida, que espera, que se prepara. El contraste entre lo que pasa y lo que permanece. En este pasaje, Jesús contrasta dos realidades profundamente distintas. Lo que pasa y lo que permanece. Todo lo creado, por hermoso y sólido que parezca, está sujeto al tiempo, al desgaste y a la transformación. Pero su palabra, en cambio, se sitúa más allá del tiempo, y no está sometida a ninguna fuerza destructiva. Este contraste nos invita a examinar dónde colocamos nuestra seguridad, nuestros afectos y nuestras expectativas. Quien se aferra a lo pasajero termina frustrado, porque tarde o temprano lo perderá. Quien se apoya en lo eterno experimenta una libertad profunda, porque encuentra un fundamento imposible de quebrarse. Jesús nos recuerda que vivir desde lo que permanece libera el corazón de la ansiedad y lo orienta hacia lo esencial. La cercanía del reino como consuelo y no como amenaza. Cuando Jesús afirma que el reino de Dios está cerca, no está insinuando una catástrofe que destruye, sino una plenitud que llega para restaurar. El reino no es un motivo de temor para quien ama la luz, es un motivo de alegría. Porque representa la victoria definitiva de Dios sobre todo mal. Jesús nos invita a entender esta cercanía como un consuelo, como la certeza de que nada queda fuera del alcance de la misericordia divina. La historia no se descontrola, no camina hacia el vacío, no está destinada al caos. Camina hacia un final luminoso donde Dios manifestará su gloria y su justicia. Esta certeza llena el corazón de esperanza y despierta un deseo profundo de permanecer fiel. La palabra eterna como brújula en tiempos de confusión. En momentos donde muchos discursos compiten y las voces se confunden, la palabra de Cristo se convierte en esa brújula que orienta con claridad. No pasa, no se distorsiona, no se desgasta. Su verdad ilumina incluso cuando las circunstancias nublan la visión. Tener esta palabra como referencia es lo que permite mantener el rumbo correcto. En medio de un mundo cambiante, es ella la que enseña que amar, que buscar, que evitar, que abrazar. El corazón que se deja guiar por esta palabra construye su vida con coherencia y profundidad, sin dejarse arrastrar por modas espirituales pasajeras o emociones volátiles. La palabra eterna es la única que atraviesa los siglos sin perder su fuerza transformadora.
La fuerza que da sentido a los tiempos difíciles. Jesús no oculta que existirán dificultades. Pero tampoco permite que éstas tengan la última palabra. Cuando nos recuerda que sus palabras no pasarán, nos está diciendo que incluso los momentos más oscuros tienen un sentido en su plan. Esta convicción permite atravesar las pruebas sin desesperación. Saber que Dios acompaña cada proceso, cada lucha y cada herida da una fuerza interior que nada puede igualar. Incluso cuando no entendemos los caminos que atravesamos. La certeza de la fidelidad divina sostiene. El alma que confía en esta promesa vive con una estabilidad que no depende de las circunstancias, sino de la presencia amorosa de Cristo. El aprendizaje de leer la vida con profundidad. Jesús nos invita a un ejercicio espiritual continuo, aprender a leer la vida. Mirar los brotes de la higuera es solo un ejemplo. Todo en la existencia tiene un lenguaje. Los encuentros, las pérdidas, los silencios. Las preguntas internas. Los anhelos y hasta las heridas hablan. El discípulo maduro sabe que cada situación tiene algo que revelar. Porque Dios se comunica a través de múltiples caminos. Este aprendizaje requiere tiempo, oración y humildad. No se trata de interpretar todo con obsesión, sino de vivir con un corazón sensible a los movimientos de la gracia. A medida que la persona crece espiritualmente, va descubriendo que nada es casual. Todo forma parte de un proceso donde Dios va moldeando el alma. La esperanza que sostiene incluso cuando lo visible se derrumba. A veces, en la vida, lo visible parece desmoronarse. Proyectos que no prosperan. Relaciones que se quiebran. Etapas que llegan a su fin. Pero Jesús nos recuerda que lo invisible, su palabra, su amor, su presencia, permanece intacto. Esta certeza permite que el creyente continúe caminando incluso cuando lo exterior se vuelve incierto. La esperanza cristiana no es ingenua. Es profundamente realista. Sabe que todo lo visible es frágil, pero se apoya en aquello que no se ve y que tiene un peso eterno. Esta esperanza da energía, ilumina el dolor. Sostiene la lucha y orienta el corazón hacia un futuro que no depende de la inestabilidad del mundo, sino de la fidelidad de Dios. El movimiento interior que antecede a la transformación. Jesús nos invita a mirar los brotes de la higuera porque en ellos se revelan procesos internos que no siempre vemos a simple vista. Antes de que la rama se llene de hojas. Antes de que el árbol se torne frondoso. Existe un movimiento silencioso dentro de su savia. Un impulso vital que anuncia la llegada del verano. Del mismo modo, en el alma ocurre una transformación silenciosa antes de que se manifieste externamente. A veces sentimos solo un ligero deseo de oración. Una inquietud. Una pregunta profunda, una nostalgia de Dios. Son movimientos iniciales. Casi imperceptibles. Pero que indican que algo nuevo está empezando a nacer. Jesús quiere que los reconozcamos. Porque son la señal de que la gracia ha iniciado su obra en nosotros. La suavidad con la que Dios prepara cada estación. La comparación de Jesús no es brusca ni alarmante. Es tierna, suave, profundamente humana. Él no anuncia la llegada del reino con violencia, sino con la delicadeza de los ciclos naturales. Así actúa Dios.
prepara nuestras estaciones interiores. Con una suavidad tan grande que muchas veces ni nos damos cuenta. Su gracia llega despacio. Con amor y sin forzar. Él nunca irrumpe, siempre invita. Esta manera divina de trabajar nos muestra que el reino no se impone, sino que se cultiva. Reconocer esto ayuda al alma a confiar en los procesos. A no desesperar cuando los frutos tardan. Y a comprender que las estaciones espirituales no se apresuran, sino que siguen el ritmo perfecto del amor de Dios. Una confianza que madura con la experiencia. El discípulo que aprende a leer los signos del reino no lo hace desde una teoría, sino desde la experiencia acumulada a lo largo del camino. Con el tiempo, la persona descubre que Dios siempre ha sido fiel, que sus palabras jamás han quedado vacías ni sin cumplimiento. Esta experiencia genera una confianza madura, sólida, que no se derrumba ante dificultades pasajeras. La confianza madura no depende de emociones, sino de la certeza profunda de que el Señor nunca falla. Por eso Jesús insiste en que sus palabras no pasarán. Porque desea que su discípulo confíe. Incluso cuando todo parece incierto. La confianza madura nace precisamente en los momentos en los que el alma decide creer más en la palabra que en lo que el mundo aparenta. El desapego necesario para ver con claridad. Jesús nos enseña a observar los signos del reino. Pero para poder hacerlo, es necesario un cierto desapego interior. Si el corazón está demasiado aferrado a lo material o a lo inmediato, pierde sensibilidad para percibir lo divino. El apego nublará siempre la visión. El desapego no significa desprecio por las cosas, sino libertad frente a ellas. Capacidad de reconocer su lugar sin permitir que ocupen el centro del alma. Cuando el corazón está libre, puede ver mejor, interpretar con mayor acierto, y descubrir la presencia silenciosa de Dios en medio de todo. Este desapego permite apreciar los brotes espirituales, sin confundirlos con simples movimientos emocionales, o con ilusiones pasajeras. La claridad es un don que nace de un corazón liberado. El encuentro entre la temporalidad humana y la eternidad divina. En este pasaje se produce un cruce profundo. La temporalidad humana se encuentra con la eternidad divina. Las estaciones, los brotes, los ciclos, representan nuestra condición temporal, cambiante, en transformación constante. La palabra eterna, en cambio, representa aquello que no cambia, lo que sostiene, lo que permanece. Cuando Jesús coloca ambas realidades frente a nosotros, nos invita a vivir en equilibrio. Ser conscientes de nuestra fragilidad, pero apoyándonos en su firmeza. Aceptar nuestros procesos, pero confiando en su victoria final. Esta unión entre temporalidad y eternidad transforma la manera de vivir. Uno deja de temer al paso del tiempo porque sabe que su vida está sostenida por lo eterno. La fecundidad espiritual como signo visible del reino. Así como la higuera anuncia el verano con sus brotes. También el alma anuncia la cercanía del reino con su fecundidad interior. Esta fecundidad se manifiesta en el crecimiento del amor, en la capacidad de perdonar, en el deseo de servir, en la serenidad ante las pruebas, en la fortaleza que nace de la oración. Cuando estos frutos aparecen, no son mérito humano, sino signo de la acción del Espíritu.
Jesús quiere que reconozcamos esta fecundidad porque ella confirma que el reino ya está obrando en nosotros. No se trata de grandes obras, sino de pequeñas transformaciones que revelan que Dios está generando vida. Donde hay fecundidad espiritual, hay presencia divina. Y donde Dios está, el reino ya ha comenzado. La serenidad que brota de una visión esperanzada. Jesús nos enseña a mirar la vida no desde el temor, sino desde la esperanza. La higuera no se vive a sí misma con angustia, esperando que todo termine. Simplemente crece, brota. Avanza hacia su estación. Así debe vivir el discípulo. Con serenidad, sabiendo que todo lo que sucede tiene un propósito en el plan de Dios. La esperanza nos libera de la ansiedad. Nos ayuda a enfrentar la incertidumbre con valentía. Y nos permite vivir cada día con sentido. Cuando Jesús dice que el reino está cerca, está afirmando que no caminamos hacia la oscuridad, sino hacia la plenitud. Esta esperanza transforma la forma de interpretar cada dificultad. Porque el alma sabe que nada es definitivo cuando Dios aún está actuando. La responsabilidad de acoger lo que Dios revela. Reconocer los signos del reino no es solo una gracia, sino también una responsabilidad. No basta con ver los brotes. Hay que responder a ellos. Cuando Dios muestra algo, espera una actitud, una decisión, una apertura. Jesús nos invita a no dejar pasar las oportunidades espirituales que Él mismo nos concede. Cada brote exige cuidado, atención y perseverancia. La responsabilidad del discípulo consiste en acoger la acción de Dios. Permitir que crezca, colaborar con ella. No sabotearla con la indiferencia o la duda. A veces, la mayor batalla espiritual consiste simplemente en no apagar lo que Dios está encendiendo dentro de nosotros. La vida cristiana es respuesta, cooperación y disponibilidad. La luz que guía en medio de la noche. En medio de los tiempos oscuros. Cuando todo parece incierto o turbulento. La palabra que no pasa se convierte en una luz indispensable. Es esa claridad profunda que permite distinguir hacia dónde ir. Cómo actuar, qué esperar. La noche no desaparece, pero ya no domina. La palabra ilumina sin forzar, guía sin imponer. Consuela sin adormecer. Es una luz que acompaña, que sostiene y que transforma. Cuando Jesús afirma que sus palabras no pasarán, está diciendo que esta luz estará siempre disponible para quienes la busquen. No importa cuán densa sea la oscuridad exterior. La luz de la palabra es suficiente para mantener el rumbo, para sostener la fe y para preservar la esperanza. La llamada a leer el corazón con la misma atención que leemos la creación. Así como Jesús invita a observar la higuera y los demás árboles, también invita a observar el propio corazón. Porque allí también se manifiestan señales que anuncian la cercanía de Dios. A veces el alma experimenta pequeños cambios que parecen insignificantes, pero que reflejan un proceso interior que está iniciándose. Tal vez surja un impulso de reconciliación, una incomodidad ante el pecado, un deseo silencioso de oración o una nostalgia misteriosa de lo espiritual. Estas señales interiores son equivalentes a los brotes en la rama. Son pequeñas, pero revelan que están haciendo vida. Jesús quiere que estemos atentos a esos movimientos sutiles,
Porque son la manera en la que el Espíritu Santo empieza a revelarse dentro de nosotros antes de desbordarse en frutos visibles. La fidelidad de Dios que sostiene cada proceso espiritual. Jesús insiste en que sus palabras no pasarán porque desea que el creyente sepa que cada proceso que Dios inicia en el alma está sostenido por su fidelidad eterna. La higuera florece porque la savia nunca deja de correr. Del mismo modo, el alma crece porque la gracia nunca deja de sostenerla. A veces sentimos que avanzamos lentamente, que retrocedemos o que nos estancamos. Pero Jesús nos recuerda que la obra de Dios nunca se interrumpe, incluso cuando no lo vemos. Él sigue actuando. Esa constancia divina es la que permite que el alma confíe, se mantenga firme y continúe avanzando, aun cuando su crecimiento no sea evidente para otros ni para sí misma. La invitación a vivir con sensibilidad espiritual. Jesús quiere que desarrollemos una finura espiritual que nos permita percibir lo que otros no ven. Esta sensibilidad es un don que se cultiva en la oración, en el silencio, en la escucha interior. No se trata de imaginar cosas, sino de estar atentos a los signos reales que Dios deja en la vida diaria. Algunas veces estos signos se expresan en la paz que sentimos después de tomar una decisión correcta, en la inquietud que nos alerta sobre un camino equivocado, o en la certeza interior que surge cuando estamos haciendo la voluntad de Dios. La sensibilidad espiritual es como tener un oído entrenado para captar los susurros del Espíritu. Esos susurros que, aunque suaves, contienen una fuerza inmensa para orientar nuestra vida. La transformación de los miedos cuando se mira desde la fe. Jesús no niega que existan tiempos difíciles o señales inquietantes en la historia o en la vida personal. Sin embargo, invita a interpretarlas desde la fe. Cuando uno aprende a mirar desde Cristo, los acontecimientos que antes generaban miedo comienzan a adquirir otro significado. Las pérdidas se vuelven purificaciones. Los cierres se vuelven puertas hacia algo nuevo. Las crisis se transforman en oportunidades de crecimiento. Así como los brotes anuncian el verano, las pruebas también pueden anunciar un cambio profundo en el alma. Jesús quiere que comprendamos que lo que parece desmoronarse desde una mirada humana puede estar abriéndose desde una mirada divina. La fe ilumina todo y permite reinterpretar la realidad con esperanza. La importancia de permanecer despiertos para no perder los signos. Hay brotes que nacen y mueren sin ser vistos porque nadie estuvo atento para percibirlos. Lo mismo ocurre con los movimientos de Dios. El Espíritu actúa con suavidad. No grita, no impone, no fuerza. Por eso es tan fácil ignorarlo cuando el corazón está distraído, disperso o dormido. Jesús invita a la vigilancia precisamente para que no dejemos pasar la gracia que viene a visitarnos. La vigilancia espiritual no es tensión, sino apertura. No es angustia, sino disponibilidad. Consiste en vivir con un corazón despierto, dispuesto a dejarse sorprender por Dios en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Quien vive despierto reconoce los brotes del reino, incluso cuando otros creen que no está ocurriendo nada. La palabra de Cristo como refugio en el cambio constante. El mundo se mueve, cambia. Se transforma a un ritmo cada vez más acelerado.
La incertidumbre parece ser una constante. Pero Jesús ofrece un refugio que no cambia. Su palabra. En ella se puede descansar, apoyarse. Iluminar el presente y mirar el futuro sin temor. Cada frase de Cristo es como una roca firme en medio de un mar movedizo. Él sabe que la humanidad necesita este ancla para no ser arrastrada por el caos exterior. O por la inestabilidad interior. Su palabra no solo orienta. También calma, cura, ordena, fortalece y sostiene. Cuando Jesús afirma que sus palabras no pasarán, está entregándonos la certeza de que siempre habrá un lugar seguro donde descansar el alma. La certeza de que el reino comienza a manifestarse incluso ahora. Muchas veces pensamos en el reino como algo lejano, futuro, casi inalcanzable. Pero Jesús enseña que el reino ya está empezando a mostrarse ahora, en este momento. En los pequeños brotes que aparecen en el alma y en la historia. Cada gesto de amor verdadero. Cada acto de justicia, cada perdón auténtico. Cada victoria interior sobre el mal, cada reconciliación. Cada paso hacia la santidad, todo anuncia la cercanía del reino. No es solo una realidad futura. Es una presencia que ya está creciendo y que un día llegará a su plenitud. Jesús nos invita a reconocer esta presencia silenciosa pero real. Porque saber que el reino ya está actuando da fuerza para perseverar. Y esperanza para avanzar. El alma como tierra fértil donde el reino florece. Así como la tierra recibe la semilla y la transforma en vida. El alma recibe la palabra. Y la convierte en fruto. Jesús quiere que cada corazón sea una tierra fértil donde su enseñanza pueda crecer. Pero para que la tierra sea fecunda, debe ser cuidada. Quitando piedras de resentimiento, espinas de orgullo. Malezas de indiferencia. Y endurecimientos de amargura. Cuando el alma se abre y se deja trabajar por la gracia. La palabra florece con una belleza que transforma toda la existencia. El reino no se impone desde afuera, sino que crece desde dentro. Como una semilla que, en silencio, se convierte en árbol. Por eso la vigilancia interior es esencial. Permite reconocer lo que debe ser sanado para que el reino pueda crecer sin obstáculos. La pedagogía del tiempo que Dios utiliza para formar el alma. Jesús enseña que los procesos naturales tienen un ritmo. Y que el alma también lo tiene. No se puede forzar a una higuera a brotar antes de tiempo. Tampoco se puede acelerar artificialmente el crecimiento espiritual. Dios utiliza el tiempo para purificar, fortalecer, madurar y transformar. Cada estación tiene un sentido. Los inviernos preparan la savia. Las primaveras anuncian los brotes. Los veranos dan los frutos. Los otoños enseñan desprendimiento. La vida espiritual tiene esta misma dinámica. Jesús nos invita a abrazar el proceso sin ansiedad. A confiar en que Dios sabe cómo. Y cuándo hacer florecer lo que Él mismo ha sembrado. La paciencia espiritual no es pasividad, sino fe en acción. La memoria espiritual que despierta la conciencia. La enseñanza de Jesús en este pasaje también nos conduce a la necesidad de cultivar una memoria espiritual que despierte la conciencia. Cuando Él presenta la imagen de la higuera y de todos los árboles que anuncian la cercanía del verano, también está educando nuestro corazón para recordar cómo Dios
Ha actuado antes, como ha transformado nuestras temporadas difíciles. Como ha hecho brotar vida donde solo había sequía. La memoria del alma es una herramienta imprescindible para interpretar correctamente los signos del presente. Si olvidamos lo que Dios ha hecho, nos confundimos ante lo que está haciendo. Si lo recordamos, comprendemos mejor lo que intenta mostrarnos. Reconocer los brotes actuales requiere recordar los brotes pasados. Aquellos momentos en los que también parecía imposible que algo reverdeciera. Pero aún así la vida volvió a surgir. La promesa que acompaña los procesos humanos. El pasaje también revela que la promesa de Dios no se impone con presión o con sobresaltos, sino acompañando el ritmo real de nuestra humanidad. Así como el árbol no puede acelerar su crecimiento, nosotros tampoco podemos adelantar los procesos de Dios. Jesús no exige que la higuera florezca fuera de su tiempo. Al contrario, reconoce el valor del proceso natural. Esto nos invita a aceptar con humildad que el crecimiento espiritual tiene sus temporadas. Momentos de brote, momentos de descanso. Momentos de madurez y momentos de poda. Nada de esto debe ser motivo de angustia. Todo forma parte de la pedagogía divina. Dios no exige que estemos en verano cuando todavía estamos en primavera. Pero sí pide que estemos atentos al momento presente, abiertos para descubrir lo que están haciendo ahora. La firmeza de lo que no perece. La afirmación de Jesús de que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Es un golpe directo a nuestra tendencia a aferrarnos a lo frágil. Las realidades externas cambian. Los ciclos terminan. Las estructuras se transforman. Pero la palabra permanece como un faro en la oscuridad. Esta certeza trae una serenidad profunda. Si todo cambia, pero algo permanece para siempre, entonces podemos caminar sin miedo en medio de la inestabilidad. La palabra que no pasa es la voz que sostiene el corazón cuando la vida se vuelve incierta. Es la roca interna sobre la cual se puede construir incluso en medio de tempestades. Al contemplar esta verdad, el alma aprende a no poner su seguridad en lo que envejece, sino en lo que es eterno. Los signos que anuncian transformación. Cuando Jesús habla de leer los signos de los árboles, también está educando nuestra sensibilidad espiritual para captar las señales de transformación que Él coloca frente a nosotros. Hay momentos en los que la vida comienza a mostrar cambios pequeños, señales casi imperceptibles, que sin embargo anuncian una transformación profunda. Un corazón que vuelve a sentir paz después de una larga batalla interna. Una esperanza que resurge en medio de la tristeza. Una fuerza renovada para avanzar cuando parecía que ya no había energía. Estos son brotes de verano espiritual. Aprender a reconocerlos nos prepara para recibir con fe la obra que Dios está comenzando. La claridad interior como don del Espíritu. Este pasaje también nos invita a la claridad interior. Una lucidez que proviene del Espíritu Santo. Jesús insiste en que quien ve los signos y comprende su significado tiene acceso a una sabiduría distinta. Una sabiduría que no se basa en lógica humana, sino en sensibilidad espiritual. Esta claridad no es fruto de la ansiedad, sino del recogimiento. No nace de querer controlarlo todo,
sino de abrirse para discernir. Es la quietud del alma la que revela lo que está pasando realmente. Cuando el corazón se aquieta. Cuando la mente deja de correr. Cuando el espíritu se abre en silencio. Entonces los signos de Dios se vuelven visibles. El invitado a leer la vida desde Dios. Jesús no quiere que vivamos interpretando la vida desde el miedo o desde las apariencias. Quiere que leamos todo desde Dios. La higuera es un ejemplo pedagógico perfecto. Una imagen cotidiana, simple, cercana, que a través de su proceso natural revela una verdad espiritual profunda. Leer la vida desde Dios es mirar más allá de lo que se ve. Encontrar un sentido más alto. Descubrir lo que se mueve detrás de cada acontecimiento. Cuando uno adopta esta mirada, ya no teme los cambios. Porque comprende que cada cambio es un capítulo dentro del gran relato divino. Nada queda fuera de la providencia. Incluso lo doloroso se convierte en semilla cuando se mira desde Dios. La necesidad de una fe que perdure. Jesús también nos impulsa a cultivar una fe resistente. Una fe que soporte los cambios de estación y los golpes del clima. Como un árbol que enfrenta vientos y lluvias, pero sigue en pie. La fe que Él desea para nosotros no es una emoción pasajera, sino una estructura sólida dentro del alma, alimentada por su palabra eterna. Si su palabra no pasa, entonces nuestra fe tampoco debe pasar. Pero para que esto sea posible, es necesario que la fe se nutra diariamente, como la higuera que necesita luz, agua y tierra fértil. La fe se fortalece cuando se escucha la palabra, cuando se medita, cuando se ora, cuando se confía incluso sin ver. Entonces se vuelve resistente al tiempo. El reino como presencia que ya se mueve. Este pasaje también expresa que el reino de Dios no es una realidad distante ni ajena, sino una presencia que ya se mueve silenciosamente en medio de la humanidad. Así como el verano se anuncia antes de manifestarse plenamente, el reino ya está atisbándose en gestos, en cambios, en milagros silenciosos, en corazones que despiertan. Jesús no quiere que pensemos que el reino es solo futuro. Quiere que entendamos que ya está empezando ahora. Y si ya está empezando, entonces debemos aprender a colaborar con ese reino, permitiendo que sus semillas crezcan en nuestro interior. El tiempo de Dios como misterio que se revela. La imagen del brote también nos recuerda que el tiempo de Dios es un misterio que no podemos controlar. El verano llega, pero no cuando el árbol quiere, sino cuando la naturaleza lo dispone. Así también, las promesas de Dios se cumplen, pero en su tiempo. Esta verdad nos invita a confiar en que Dios nunca llega tarde, aunque llegue después de nuestro deseo. Y nunca llega temprano, aunque llegue antes de nuestra preparación. Su tiempo siempre es perfecto, porque conoce el ritmo exacto que nuestro corazón necesita para ser transformado. La espera no es castigo, es proceso. Por eso este mensaje es, al mismo tiempo, un llamado y un consuelo. Un llamado a permanecer atentos, a no dejar que el alma se adormezca, a no vivir desde la indiferencia o la rutina, sino desde la sensibilidad hacia todo lo que Dios suscita. Y un consuelo porque Jesús asegura que, aunque todo lo demás se desmorone, su palabra permanece como roca firme, como raíz segura, como luz que no se apaga.
Esta palabra eterna sostiene a quienes atraviesan inviernos. Da al alma y prepara el corazón para los veranos de gracia que vendrán. Jesús nos enseña a vigilar no con ansiedad, sino con conciencia espiritual. Quien sabe reconocer los brotes también sabe reconocer los tiempos de Dios. Quien mira con atención descubre que el reino no es simplemente un acontecimiento futuro, sino una obra presente que ya está germinando dentro de cada persona, en cada comunidad, en cada gesto de amor, en cada semilla de conversión. El reino no irrumpe de golpe. Florece. Y solo lo ve quien está despierto. Así, la conclusión más profunda que brota de este pasaje es que la vida espiritual es un camino de lectura interior. Aprender a reconocer lo que brota, lo que cambia, lo que anuncia algo nuevo. Y al mismo tiempo, es un camino de afianzamiento. Anclar el alma en lo único que nunca pasará. Vivir atentos a los brotes y enraizados en la palabra. Allí está la sabiduría, allí está la paz. Allí está la verdadera estabilidad del corazón. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta. Compartir tu intención en los comentarios. Y activar la campanita de notificaciones. Para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel. Deseándote un día lleno de bendiciones.